Bueno, pues hoy vamos a resolver en esta clase el examen de selectividad de Andalucía del año 2018, junio, y en la opción B. Vamos a empezar por la formulación. En primer lugar tendríamos óxido de aluminio. Como sabéis, el aluminio tiene número de oxidación 3, de tal manera que el óxido de aluminio tendríamos que poner un 2 en el aluminio y un 3 en el oxígeno, y de esta manera tendríamos el óxido de aluminio. Bien, el segundo compuesto que nos piden es el ácido nitroso. Ya sabéis que el nitrógeno tiene como números de oxidación principales el 3 y el 5, que son los dos números de oxidación con los que forma ácidos. Así que el ácido nitroso tendrá que hacerse con el número de oxidación 3. El ácido nitroso sería el HNO2. Este sería el número de oxidación del ácido nitroso. Perdón, la fórmula del ácido nitroso. Hay una forma clásica de hacer la fórmula, que os recordaréis sin duda, y era que cogía el óxido. En este caso tendría que coger el trióxido de nitrógeno, número de oxidación 3, se sumaba una molécula de agua y el resultado me daba la fórmula del ácido. En este caso salía, si os dais cuenta, H2N2O4, que al simplificar H2N2O4 me daba el HNO2, que es la fórmula del ácido nitroso. La siguiente fórmula sería la del dietiléter. Es un compuesto orgánico. Ya sabéis que los éteres tienen una estructura en la que dos cadenas orgánicas están unidas a un átomo de oxígeno. Como este es el dietiléter, pues pondría una cadena de etil, son dos carbonos, a continuación el puente de oxígeno y finalmente otra cadena de etil. Y esta fórmula pues sería el dietiléter que estamos buscando. No hace falta poner los dos guiones de los enlaces. De hecho, en selectividad, cuando te ponen un éter, lo normal es que te lo pongan así. Y esta sería otra manera correcta de escribir la fórmula del dietiléter. No obstante, yo voy a dejar los enlaces y bueno, me parece que aportan un poquito de claridad. A mí al menos me gusta poner los enlaces en la fórmula a servir desarrollada. Bien, y aquí tendríamos por tanto la fórmula del dietiléter. El compuesto que viene aquí, MgF2, se puede nombrar por nomenclatura sistemática Stock. En la sistemática el nombre sería difluoruro de magnesio. Con un prefijo indicamos que tiene dos átomos de flúor, y en la nomenclatura Stock simplemente sería fluoruro de magnesio sin prefijos, y no ponemos el número de oxidación del magnesio con números romanos porque el magnesio solo tiene número de oxidación 2. El apartado E es una sal, el NO3 es el ion nitrato, y aquí tendríamos el número de oxidación del cobre. Por tanto, esta sal sería un nitrato de cobre 2. Recordad que el cobre tiene números de oxidación 1 y 2, y por eso aquí hay que indicar el número de oxidación en números romanos. Y después tenemos esta fórmula orgánica, que es un ácido. Ese es el grupo funcional principal. La cadena principal tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Luego este es el ácido pentanoico, que habréis visto que me he saltado este CH3, no lo he contado dentro de la cadena principal. Y es porque, fijaos, está entre paréntesis
lo que indica que el CH3 en realidad es una rama. Numeraríamos a partir del grupo funcional, que es el número 1, ¿no? Pues tendríamos el 1, el 2, el 3, y por lo tanto sería ácido 3-metil pentanoico. Y ya con esto pues habríamos terminado el ejercicio de formulación. Así que nos vamos a ir al siguiente ejercicio, que es el ejercicio teórico número 2. Mirad, me dice así: teniendo en cuenta que el elemento neón precede al sodio en la tabla periódica, justifique razonadamente si son verdaderas o falsas tres afirmaciones. Primero, el número atómico del ion sodio más es igual al del átomo de neón. B, el número de electrones del ion sodio es igual al del átomo de neón. Y C, el radio del ion sodio es menor que el del átomo de neón. Bueno, pues vamos a ir respondiendo las tres cuestiones. Vamos a coger una tabla periódica, aunque no es necesaria, pero bueno, para ilustrar un poquito mejor nuestra pregunta. Efectivamente, el sodio es el número de oxidación 11, pero el número atómico 11, y el neón es el número atómico 10. Efectivamente, el neón precede al sodio por el número atómico. Bien, el sodio tiene Z, número atómico, igual a 11, y el neón tiene Z igual a 10. Z es el número de protones del núcleo. Ya sabéis que esa es la definición de número atómico. Así, en el ion sodio más, Z sigue siendo 11 porque en el ion hay un electrón menos, pero el número de protones nucleares es el mismo. Es decir, cuando se forma el ion sodio, lo que hacemos es que al átomo de sodio le hemos quitado un electrón, pero los protones no los hemos tocado. Es decir, esta afirmación es falsa. El número atómico del ion sodio más sigue siendo 11. No es 10 como el del neón. Por lo tanto, la afirmación era falsa. La afirmación B, eso ya es otro cantar. Si yo cojo la configuración electrónica del átomo de neón, veré que la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. Esa es la configuración electrónica del átomo de neón. La configuración electrónica del átomo de sodio es la siguiente. La configuración electrónica del átomo de sodio es esta: 3s1. Esa es la configuración electrónica del átomo de sodio. Pero claro, a mí en la afirmación B me dice el número de electrones del ion sodio. Es decir, no del átomo, sino del ion. Ya sabéis que el ion es sodio positivo, le quitamos un electrón, así que este electrón lo tenemos que quitar. Y he aquí que la configuración electrónica del ion sodio y la configuración electrónica del átomo de neón son idénticas. De hecho, estas dos especies son isoelectrónicas. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Las configuraciones electrónicas de estas especies
en su estado fundamental son, y ahí tendríais las dos configuraciones electrónicas. Puede verse que son iguales. Son especies isoelectrónicas, tanto el átomo de neón como el ion sodio. Y esto nos lleva al apartado C, que me pregunta si es verdadero o falso que el radio del ion sodio es menor que el del átomo de neón. En ambas especies hay los mismos electrones con la misma configuración. Con la misma configuración, ojo, en estado fundamental. Porque claro, aquí pueden decir, es que si hay un electrón 2p6 que sube de nivel porque absorbe energía, bueno, ya eso es un estado excitado, ahí no entraríamos. Pero en el ion sodio más, el número atómico, que es 11, es mayor. Hay un protón más y por lo tanto la fuerza de atracción sobre los electrones es mayor. Así que los electrones serán más atraídos hacia el núcleo y el radio será menor en el ion sodio más. Es decir, como los electrones son los mismos, pero en el ion sodio hay una carga nuclear de 11, mientras que en el átomo de neón hay una carga nuclear de 10. Y por lo tanto los electrones en el ion sodio se ven más fuertemente atraídos, tienden a acercarse más al núcleo y el radio del ion sodio es menor. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Y ya hemos terminado con el ejercicio número 2. Así que vamos a empezar con el ejercicio 3, que también es de teoría aplicada. El ejercicio 3 me habla de las configuraciones de dos elementos químicos, los átomos A y B. El átomo A es el 1s2, 2s2, 2p3 y el átomo B es el 1s2, 2s2, 2p5. Y me pide que explique razonadamente el tipo de enlace que se establece entre ambos elementos para formar el compuesto AB3, la geometría de acuerdo con la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia del compuesto y si el compuesto es polar o no y como consecuencia si es o no soluble en agua, ¿no? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es identificar ambos átomos. Esa es nuestra primera tarea. El átomo A, con esa configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p3, es un átomo que está en el segundo periodo de la tabla, como indica el número cuántico principal, y al mismo tiempo sabemos que está en el grupo P3. P1 sería el boro, P2 sería el boro, el carbono, P2 sería el carbono y P3 sería el nitrógeno. Por lo tanto, probablemente este compuesto, este elemento químico es el nitrógeno. Y el número atómico de ese elemento sería Z igual a 7. Por otra parte, el átomo B tiene como configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5. Ese átomo estaría también en el segundo periodo,
pero sería el grupo 17 de la tabla periódica, que es el grupo que corresponde a la zona P5 y es un halógeno. El halógeno del periodo 2, como sabéis, es el flúor y el número atómico del flúor es Z igual a 7. Como no hay una diferencia de electronegatividad muy grande, como no hay una diferencia de electronegatividad muy grande, el flúor es más electronegativo, se producirá un tipo de enlace covalente. Me indican que la molécula es de tipo AB3, lo que significa que el compuesto es el trifluoruro de nitrógeno. Este sería el compuesto químico que se ha formado. Y podríamos incluso, podríamos no, vamos a tener que ver la estructura de Lewis del compuesto, porque nos va a hacer falta para el apartado B de todas maneras. Pero el compuesto es el trifluoruro de boro y se produce un tipo de enlace covalente entre el átomo de nitrógeno y los 3 átomos de flúor. Vamos a ver la estructura de Lewis de este compuesto químico. Bueno, en la estructura de Lewis tenemos que buscar que de alguna manera tanto el átomo de nitrógeno como los 3 átomos de flúor completen el octeto. Bueno, vamos a escribir primero el átomo de nitrógeno y vamos también a escribir el átomo de flúor. Bien, vamos a ir colocando átomos de flúor alrededor del átomo de nitrógeno. Uno aquí, por ejemplo, otro aquí, por ejemplo, y el tercero, pues me lo traigo, por ejemplo, aquí. Si nos fijamos en las configuraciones electrónicas, la capa de valencia del nitrógeno es la capa 2, voy a ponerla en negrita y en rojo, y la capa de valencia del flúor es esta capa de aquí, que es también el nivel 2. El nitrógeno tiene 5 electrones en la capa de valencia y el flúor tiene 7 electrones en la capa de valencia. Bien, vamos a escribir los electrones. Vamos a escribir los electrones del flúor, por ejemplo, con color, color azul, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ir escribiendo Vamos a ver si podemos escribir los electrones. Tenemos poco. Bueno, vamos a utilizar para los electrones letras. Vamos a utilizar, por ejemplo, una X para los electrones del flúor. Vamos a utilizar X para los electrones del flúor y después utilizaremos puntitos para los electrones del nitrógeno. Vale. Bueno. El flúor tendría
Aquí tendríamos, por ejemplo, un electrón del flúor, 1, 2, esto va a ser tarea de chino, ¿eh? Aquí tendríamos otro electrón del flúor, otro electrón del flúor, 2, otro electrón del flúor, 3, otro electrón del flúor, 4, no sé yo cómo voy a dibujar muy bien los electrones del flúor para que vamos a dibujarlos un pelín más grandes. Es que me interesa mucho que se vean los electrones perfectamente y quisiera yo dibujar, pero como esta herramienta de dibujo es tan limitada, ahora tengo puntitos. Ahora tengo un puntito. Pues entonces esto sí me va a servir. Venga, es que no me funcionaba antes por lo que fuera la herramienta lápiz. Aquí tendríamos un electrón del flúor, aquí tendríamos otro electrón del flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones del flúor. Lo mismo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dibujar los electrones del nitrógeno. En rojo, aquí tendríamos 1 y 2, 1, otro, y se me ha olvidado dibujar dos electrones del flúor, este que estaba aquí y este que estaba aquí. Entonces, como podéis ver, en la estructura de Lewis de la molécula de trifluoruro de boro, todos los átomos cumplen la regla del octeto. Cada átomo de flúor tiene 8 electrones, lo mismo que tiene el átomo de nitrógeno. Esta sería la estructura de Lewis de la molécula de trifluoruro de nitrógeno. Y vamos a plasmar la estructura de Lewis que hemos dibujado aquí. Aquí estaría la estructura de Lewis que hemos dibujado de la molécula del trifluoruro de nitrógeno. También se podría haber dibujado la estructura de Lewis utilizando guiones. Ya sabéis que en una estructura de Lewis cada pareja de electrones se puede representar mediante un guión. Entonces, otra forma de representar la estructura del trifluoruro de nitrógeno sería la siguiente. Vamos a representarla mediante guiones. Vamos a utilizar el negro y lo representamos mediante guiones. Tendríamos primero los 3 enlaces, 1, 2 y 3, y aquí tendríamos la pareja de electrones solitarios del nitrógeno, tendríamos 3 parejas de electrones solitarios en cada átomo de flúor. 1, 2, 3. Y así sería también la estructura de Lewis del trifluoruro de nitrógeno. Que sería esta que hemos nosotros aquí conseguido. Bien, puesto que ya tenemos las estructuras de Lewis, podemos ver, de acuerdo con la estructura de Lewis del trifluoruro de nitrógeno, su fórmula
de la teoría RPSV es A B3 E0. Esa sería la estructura. E1, perdón, porque el nitrógeno tiene, fijaos que tiene, hay 3 pares de electrones enlazantes, 1, 2 y 3, y ahí el átomo central tiene una pareja de electrones solitarios. Esto corresponde a una geometría de pirámide trigonal. Fijaos que en realidad esta estructura geométrica es muy parecida a la estructura geométrica de la molécula de amoníaco, ¿de acuerdo? Y por último, en el apartado C, puesto que los 3 enlaces son polares, porque claro, la electronegatividad del flúor es mayor que la del nitrógeno, así que los 3 enlaces son de tipo polar. Puesto que los 3 enlaces son polares y la geometría es de pirámide trigonal, la molécula será polar. Es de esperar que sea un compuesto soluble en disolventes polares, es decir, sería soluble en agua. Y ya tendríamos la respuesta al apartado C. Con lo que habríamos terminado el problema 3 y vamos a pasar al problema 4. El problema 4 es una cuestión teórica acerca del tema de ácido-base. Lo primero que nos preguntan, el apartado A, sería que según la teoría de Bronsted-Lowry justifique, mediante las correspondientes reacciones químicas, el carácter ácido, básico o neutro de disoluciones acuosas de ácido clorhídrico. Bien, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que en disolución acuosa cede iones H+ al agua según la reacción, y vamos a poner la reacción de disociación del ácido clorhídrico en agua. La reacción de disociación es que el ácido clorhídrico más el agua se disocia para producir iones cloruro. El agua se comporta como una base, en este caso, aceptando los iones hidrógeno que le da el ácido, y aparecen iones H3 o más, que es este ion que tenemos aquí. La presencia de iones H3 o más da a la disolución un carácter ácido. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la explicación del carácter ácido de las disoluciones de ácido clorhídrico. Voy a poner la reacción aquí en el centro. Fijaos que el agua, en esta reacción de disociación, el agua se comporta como una base, aceptando los iones hidrógeno del ácido clorhídrico, y por otra parte, fijaos también en que he puesto una flecha indicando que la reacción está completamente desplazada a la derecha, porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. El amoníaco, de acuerdo con la teoría de Bronsted-Lowry, es capaz de captar H+ del agua y actúa así. Es decir, aquí en esta disolución acuosa,
el agua se comportaría como un ácido y produciría la siguiente reacción de disociación del amoníaco, ¿vale? El amoníaco, NH3, en contacto con el agua, actuaría como una base, el agua actuaría como un ácido, el amoníaco captaría un ion H+, con lo que se convertiría en NH4+, y el agua, al haber perdido ese protón, queda reducida a OH. Por lo tanto, en la reacción se producen iones OH que explican, que justifican el carácter básico de las disoluciones de amoníaco. No lo voy a escribir, pero también podríamos haber dicho que esto demuestra que el agua es una sustancia anfótera. Ya sabéis que las sustancias anfóteras son aquellas que se pueden comportar a veces como ácido y a veces como base. Eso le ocurre al agua. Fijaos que el agua, en presencia de ácido clorhídrico, se comporta como una base, captando hidrógeno, y en presencia del amoníaco se comporta como un ácido, cediendo hidrógeno. Bien, el apartado B nos piden que, según la teoría de Bronsted-Lowry, escriba la reacción que se produciría al disolver etanoato de sodio en agua, así como el carácter ácido, básico o neutro de dicha disolución. Bien, el etanoato de sodio también se puede llamar acetato de sodio, por si lo estáis pensando. El etanoato de sodio es una sal que se disuelve en agua y se disocia por completo por ser un electrolito fuerte. Normalmente las sales solubles pues son electrolitos fuertes, entonces el etanoato de sodio, en presencia de agua, en el disolvente agua, sufre una disociación. Fijaos de nuevo la flecha, ¿de acuerdo?, indicando que la disociación es al 100%, y aparece por un lado un anión, que es el anión acetato, más el ion sodio. Esto sería el resultado de la disociación del acetato o del etanoato de sodio. Bien. Esto es la primera reacción. En la reacción de disociación de la sal, en la disociación de la sal, se producen dos iones. El etanoato, que es este ion que tenéis aquí, lo voy a poner en rojo, y el sodio más, evidentemente, ¿vale? Esos son los dos iones que se producen en la reacción de disociación. El etanoato es un ion que actúa, o que el etanoato es una base conjugada del ácido etanoico, del ácido acético, pero como están utilizando en el enunciado la palabra etanoato, yo voy a seguir con esa nomenclatura y voy a hablar del ácido acético. Ya sabéis que todo ácido tiene su base conjugada y viceversa, toda base tiene su ácido conjugado. Si os fijáis en el ácido acético, el ácido, la base conjugada del ácido acético es la especie que se produce cuando yo le quito el hidrógeno. Si yo le quito el hidrógeno, ¿qué es lo que obtengo? Pues el ion etanoato. Por lo tanto, el ion etanoato es la base conjugada del ácido etanoico. En disolución acuosa, este ion se comporta como una base según esta reacción. Es decir, el ion, al ser la base conjugada del ácido etanoico, ese ion acetato, cuando esté en presencia de una molécula de agua,
se va a comportar como una base. Pero ojo, porque es una base débil. Y como es una base débil, la disociación o la reacción del ion etanoato con el agua ya no se pone con una flecha, se pone con un igual o mejor todavía con una flecha doble. Si el ion etanoato es una base, lo que hace es quitarle hidrógeno al agua. Entonces él le quita al agua un hidrógeno y al quitarle al agua hidrógeno lo coge él y se convierte en el ion acetato. Pero como el agua pierde hidrógeno, al perder el agua hidrógeno, ¿qué se convierte? En OH. Esta reacción, llamada hidrólisis, hace que aparezca en la disolución el ion OH-. Por eso, la disolución tendrá carácter básico. Es decir, las disoluciones acuosas de acetato de sodio son básicas. Y son básicas porque cuando el acetato de sodio se disuelve, da lugar a una hidrólisis del ion acetato y en esa hidrólisis se producen OH. Fijaos que hay dos reacciones químicas, no una. Por un lado está la reacción de disociación de la base y en segundo lugar está la reacción de hidrólisis del ion acetato. Alguno podría preguntarse, ¿y el ion sodio qué es? Bueno, el ion sodio procede de una base que es el hidróxido sódico y es una base fuerte y por lo tanto el ion sodio es muy débil y no se hidroliza, no da reacción ninguna con el agua. Y ya tendríamos el apartado B. Ahora, se tienen tres disoluciones acuosas, ¿de acuerdo? Y me dicen que en esas tres disoluciones acuosas hay una que tiene una concentración de ion OH igual a 10 elevado a menos 4 molar. 10 elevado a menos 4 molar. Sería la concentración de la primera disolución. La segunda disolución tiene una concentración de ion H3 o más La segunda disolución tiene una concentración de ion H3 o más de 10 elevado a menos 4 molar. Y la tercera, me parece que ha puesto por ahí, que tiene una concentración de ion H más de 10 elevado a menos 7 molar. Perdón, de OH. La tercera tiene una concentración de OH de 10 elevado a menos 7 molar. Y lo que me preguntan es que calcule o diga que las ordene en función de su acidez. Bueno, a esta disolución la voy a llamar la disolución A mayúscula, a esta disolución la voy a llamar la disolución B mayúscula y esta va a ser la disolución C mayúscula. Vamos a calcular el pH de cada disolución para ver cuál sería el pH de cada una y así la podremos ordenar de más ácida a más básica, ¿verdad? En la disolución A yo no puedo calcular el pH porque resulta que lo que tengo es la concentración de pOH, pero sí podría calcular el pOH y el pOH sería el menos logaritmo de la concentración de OH. Claro, en esa disolución pues sería el menos logaritmo de 10 elevado a menos 4 y me saldría un pOH de 4. Ahora bien, si en la disolución OA el pOH es igual a 4, por tanto, el pH de esa disolución es igual a 10, porque ya sabéis que pH más pOH, hay una regla que nos dice que la suma de los dos tiene que ser 14.
Eso significa que si el pOH vale 4, el pH vale 10. La disolución B es bastante más sencillo porque directamente, como tenemos la concentración de H3 o más, podemos calcular directamente el pH. El pH es el menos logaritmo de la concentración de ion H3 o más, y como la tenemos, porque nos la dan directamente, el pH en este caso valdría el menos logaritmo de 10 elevado a menos 4, y aquí el pH directamente vale 4. Por lo tanto, el pH de la disolución B es 4. Y finalmente, para la disolución C, podemos calcular el pOH, porque tenemos la concentración de OH, perdón. Algún lío. En la disolución C tenemos la concentración de OH, que era 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, el pOH sería igual a 7, y si el pOH vale 7, el pH también vale 7, porque suman 14. Por lo tanto, tenemos los tres pH. Vamos a ordenarlas. Nos dicen que las ordenemos. Tened mucho cuidado, que algunas veces ponen orden creciente en orden decreciente. No vaya a ser que la liemos. Pues ponemos más ácida, y entonces la disolución más ácida será la disolución que tiene pH 4 en la disolución B, con un pH igual a 4. A continuación estaría la disolución C, que tiene un pH igual a 7. De hecho, la disolución C sería neutra, no sería ni ácida ni básica. Y por último, la disolución A, con un pH de 10, sería la menos ácida. Y así estarían ordenadas las disoluciones en orden de acidez. Con lo que ya hemos terminado el ejercicio 4. Bueno, vamos a los problemas, el problema 5 y el problema 6. El problema 5 es un problema sobre equilibrios de precipitación de sales poco solubles. Dice, basados en las reacciones químicas correspondientes, calcule la solubilidad en agua del carbonato de zinc en miligramos por litro, y calcule también o justifique si el carbonato de zinc precipitará al mezclar 50 mililitros de carbonato de sodio 0,01 molar con 200 mililitros de nitrato de zinc 0,05 molar. Nos dan como datos el producto de solubilidad del carbonato de zinc y las masas atómicas del carbono, del oxígeno y del zinc. Bueno, en primer lugar, voy a calcular la masa molecular, porque me va a hacer falta del carbonato de zinc. Ya sabéis que sería más correcto hablar no de masa molecular, porque el carbonato de zinc es un compuesto iónico, no tendría moléculas. Es más correcto hablar de la masa fórmula, ¿vale? La masa fórmula sería 65,4 más 12 del carbono más 16 por 3 de los 3 átomos de oxígeno. Bueno, pues vamos a hacer el cálculo de la masa molecular. 65,4 más 12 más 16 por 3. Y a mí me sale una masa molecular de 125,4 gramos por mol. Esta sería la masa molecular del carbonato de zinc, que me va a hacer falta posteriormente. Ahora veréis por qué. En primer lugar me pide que calcule la solubilidad. Vamos a ver cuál es el equilibrio de solubilidad del carbonato de zinc. ¿De acuerdo? El carbonato de zinc es una sal que cuando se encuentre en disolución acuosa va a disociarse de acuerdo con el siguiente equilibrio. Por un lado tendremos iones zinc. Ya sabéis que el estado de oxidación del zinc es 2, luego serán iones con 2 cargas positivas, y por otro lado producirán iones carbonato, que como sabéis tienen 2 cargas negativas. Y esta sería la reacción de disociación de la sal. Por supuesto, el carbonato de zinc aquí sería un sólido,
Aquí el carbonato de zinc sería sólido, el sulfato de zinc sería en disolución y el ion carbonato pues también sería en disolución. Este sería el equilibrio de precipitación del carbonato de zinc. Como todos los equilibrios, pues tiene una constante de equilibrio y la constante de equilibrio es lo que llamaríamos el producto de solubilidad. Y el producto de solubilidad de esta sal sería el siguiente. El producto de solubilidad sería KS, ya sabéis que aquí puede ser KPS o PS, se puede escribir de muchas maneras, ¿no? Pero sería la concentración de ion zinc elevada a 1, porque ya sabéis que hay que poner en los exponentes, habría que colocar ya sé yo lo que pasaba aquí, que había que poner más 2. Bueno, sería 2 más, ¿eh? La concentración de zinc elevada a 1, porque se produce un ion de zinc. Ya sabéis que si aquí, por ejemplo, tuviéramos un 3, pues sería la concentración de zinc elevada al cubo, ¿eh? No es el caso. Multiplicada por la concentración del ion carbonato. Que el ion carbonato, como sabéis, sería CO3 elevado a menos 2, ¿vale? Sería 2 menos, pero bueno, ya sabéis lo que pasa con el procesador de texto. Y este producto de solubilidad nos lo dan como dato, voy a aprovechar para ponerlo, y vale 2,2 por 10 elevado a menos 11. Menos 11. Ese sería el producto de solubilidad. Bien, me piden que calcule la solubilidad. Mirad, no hace falta hacer la tabla de equilibrio, ¿vale? Porque si yo me fijo en la estequiometría de la reacción, podéis ver que por cada ion que se produce de zinc, se produce un ion carbonato. Es decir, se produce una concentración S, la solubilidad del ion zinc, y una concentración S de ion carbonato. Esto lo podríamos haber hecho con una tabla, pero no resulta necesario, porque por cada mol de zinc que se produzca, se produce un mol de carbonato. Si aquí hubiera sido que se producen 2 iones de carbonato, pues aquí sería 2S, pero insisto, no es el caso. Por lo tanto, nosotros podemos copiar de nuevo esta fórmula que nos ha salido aquí y ponerla en esta versión. KS, es decir, el producto de solubilidad, 2,2 por 10 a la menos 11 sería igual a la concentración de ion zinc por la concentración de ion carbonato, pero como la concentración de ion zinc sería la solubilidad y la de carbonato también, esto sería igual a la postre a S elevado al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que S elevado al cuadrado es igual a 2,2 por 10 elevado a menos 11, lo que significa que la solubilidad es igual a la raíz cuadrada de 2,2 por 10 elevado a menos 11. Y haciendo esa raíz cuadrada ya tendríamos el valor de la solubilidad. Vamos a efectuar la raíz cuadrada. Sería la raíz cuadrada de 2,2 por 10 elevado a menos 11. Y me sale 4,69, 4,7 por 10 elevado a menos 6. 4,7 por 10 elevado a menos 6. Ojo, ¿en qué unidades
me sale la solubilidad. Daos cuenta que la solubilidad es una concentración, por lo tanto, las unidades serían mol por litro, o molar, como queráis ponerlo. Pero sería moles por litro. Y esta es la solubilidad de la sal. Me he parado en la unidad no solamente porque es obligatorio poner la unidad, puesto que es una concentración, sino por otra cosa. Fijaos que a mí lo que me pide el problema no es la solubilidad en mol por litro, me pide la solubilidad en miligramos por litro. ¿De acuerdo? Luego estas unidades hay que pasarlas de mol litro a miligramos litro. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a pasar los 4,7 por 10 elevado a menos 6 moles por litro a miligramos de sal por litro. Vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. Insertar una fórmula y vamos a comenzar. Tenemos una solubilidad de 4,7 por 10 elevado a menos 6. No sé si estoy escribiendo bien, ¿sí? Mol por litro. Y nosotros queremos esas unidades pasarlas a miligramos de sal por litro. Esto es un cambio de unidades, acordaos. Y los cambios de unidades se hacen por factores de conversión. Fijaos que el litro no hace falta convertirlo porque ya lo tenemos. Solamente hay que pasar los moles a miligramos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a pasar los moles a gramos. Esa sería la primera fracción de mi factor de conversión. En la primera parte de la fracción, como aquí arriba tengo mol, en la parte de abajo pondré mol de carbonato de zinc. Eso sería lo que digamos que está en la segunda, en el denominador. Mol de carbonato de zinc, para que se me vaya con los moles. Y en la parte de arriba, ¿qué tengo que poner? Gramos. Pero ¿cuánto vale un mol de carbonato de zinc? Pues 125,4 gramos. 125,4 gramos de carbonato de zinc. Con lo que así el mol y el mol se me van a ir. Pero claro, aunque a mí se me vaya el mol con el mol, todavía no tengo hecho el cambio, porque fijaos que aquí me saldría, si mol y mol se va, me saldría gramos por litro, y yo lo que necesito son miligramos por litro, con lo que tengo que hacer una segunda conversión. Afortunadamente, esta segunda conversión sí es más sencillita, porque es convertir gramos en miligramos. Como gramo está arriba, pongo el gramo abajo, y arriba pongo el miligramo, y pongo cantidades equivalentes. Ya sabéis que un gramo resultan ser 1000 miligramos. Y ahora sí, mol se me va con mol, gramo se me va con gramo, y me queda miligramos por litro, que es lo que yo buscaba. Eso sí, tengo que hacer las operaciones. Tendría que multiplicar 4,7 por 10 elevado a menos 6, multiplicarlo por 1000 y multiplicarlo por 125,4, con lo que esto es igual a 0,588 miligramos por litro. Y ahora sí que tengo el problema correctamente contestado, porque ahora sí tengo la solubilidad en miligramos por litro, que es lo que el problema me pedía, la solubilidad en miligramos por litro. Tened mucho cuidado con este detalle, porque no me cabe duda de que mucha gente habrá caído en este problema, porque habrá dejado el resultado en moles por litro, que no es lo que se le pide, ¿vale? Bien, el apartado B es el típico problema de producto iónico, es decir, me dan dos sales, las mezclan y me preguntan si el resultado va a precipitar o no.
Las dos sales que me dan, el carbonato de sodio y el nitrato de zinc, son solubles. Y yo sé que son solubles por una razón muy simple, y es porque no me dan ningún producto de solubilidad. Bueno, pues vamos a hacer las dos. En primer lugar, yo tengo una sal que es el carbonato de sodio. El carbonato de sodio es una sal, un electrolito fuerte que se disocia en iones de sodio más iones de carbonato. Ya sabéis que el ion de sodio, vamos a ajustar la reacción, 2 iones de sodio más un ion carbonato. Y de esta sal me dicen que yo tengo 50 mililitros 0,01 molar. 50 mililitros 0,01 molar. Esto es lo que yo tengo de la primera sal. La segunda sal que me indican es el nitrato de zinc, si no me equivoco. Nitrato de zinc 0,05 molar, 200 mililitros. Bueno, pues nitrato de zinc, que es esta sal que viene aquí. Bueno, pues el nitrato de zinc es una sal que se disocia para producir iones de zinc. Ya sabéis que tienen 2 cargas positivas, más 2 iones de nitrato, que ya sabéis, ¿vale? Y de esta sal tengo 200 mililitros y la sal, me parece recordar que era 0,05 molar. Me parece que era efectivamente, 0,05 molar. Y me preguntan si estas sales van a disociar o no. Bueno, lo primero que tengo que encontrar, mientras voy poniendo las cargas eléctricas y los subíndices, lo primero que tengo que encontrar es la molaridad de cada ion y ver si es posible que precipiten o no. ¿Eso cómo se hace? Bueno, ¿por qué me pregunta el problema o me está indicando el problema que aquí puede haber un precipitado? Mirad, pues por una razón muy simple. Porque cuando yo mezclo estas dos sales, estoy mezclando iones carbonato, que están aquí, con iones zinc. Y esta combinación de iones carbonato con iones zinc producen el carbonato de zinc, que es la sal insoluble. Por tanto, aquí si precipita algo, es una sal de carbonato de zinc. La idea es que yo tengo que encontrar la concentración del ion carbonato y tengo que encontrar la concentración del ion zinc. ¿De acuerdo? Mirad, la concentración del ion carbonato es exactamente la misma concentración de la sal. Y eso es así porque fijaos que al disociarse, a ver lo que he hecho ahora. Eso es así porque al disociarse, si os fijáis en la estequiometría, por cada mol de sal, un mol de sal me produce un ion carbonato. Por tanto, la concentración de ion carbonato es 0,01 molar. Esa es la concentración del ion carbonato. La concentración del ion zinc es 0,05 molar. Y eso es así porque por cada mol de sal que se disocia, se produce un mol de zinc. Y por lo tanto las concentraciones van a ser exactamente iguales. La de la sal y la del ion. Otra cosa muy distinta es que hubiéramos estado hablando de los otros dos iones. Por ejemplo, si esta sal tiene una concentración de 0,01 molar, evidentemente el ion sodio, por ejemplo, tendrá una concentración del doble, porque son 2 iones sodio por cada mol de sal. Y la concentración del sodio sería 0,02 molar. Pero como el sodio no me interesa, yo me quedo con estas concentraciones. Estas concentraciones son las concentraciones antes de que yo las mezcle, porque cuando yo mezcle, los volúmenes van a cambiar. Suponiendo que los dos volúmenes se puedan sumar, el volumen después de la mezcla será de 250 mililitros.
Por tanto, voy a calcular las concentraciones después de la mezcla, porque estas concentraciones son las concentraciones de antes. ¿De acuerdo? Para eso voy a utilizar la fórmula de la dilución, que tenéis que recordarla. Mirad, la fórmula de la dilución me dice que la molaridad antes de la mezcla multiplicada por el volumen de antes de la mezcla es igual a la molaridad después de la mezcla por el volumen después de la mezcla. Esa es la fórmula famosa que sirve para calcular las concentraciones antes y después de mezclar. Voy a fijarme primero en el ion carbonato, ¿vale? Voy a fijarme en el ion carbonato. Para el ion carbonato, para el ion CO3, la fórmula sería así. Molaridad antes de la mezcla, 0,01. Por el volumen antes de mezclar, que habéis visto que son 50 mililitros, tiene que ser igual a la concentración después de la mezcla, ¿vale? La concentración después de la mezcla, molaridad después de la mezcla, por 250 mililitros. Y de ahí saco que para el ion carbonato, la concentración después de mezclar o concentración final, si queréis, va a ser igual a lo que yo saqué de despejar de aquí. Fijaros que sería 0,01 por 50 dividido entre 250. Vamos a hacerlo. 0,01 por 50 dividido entre 250 sale 2 por 10 elevado a menos 3 molar. Esa es la concentración después de mezclar. 2 por 10 elevado a menos 3. Esta sería la concentración del ion carbonato después de haberlo mezclado los dos. Vamos a hacer el mismo cálculo para el ion zinc. En el caso del ion zinc, tendríamos lo siguiente. La concentración del ion zinc antes de mezclarlo es 0,05. Por 200, que es el volumen de antes de mezclar, tendría que ser igual a la molaridad después por 250. Por tanto, la concentración del ion zinc después de la mezcla, pues sería 0,05 por 200 entre 250. Vamos a hacerlo. 0,05 por 200 partido 250. Resultado, 0,04 molar. Pues ya tenemos las concentraciones de los dos iones después de mezclar. Vamos a calcular ahora el producto iónico. Ya sabéis que el producto iónico aparentemente tiene la misma forma que el producto de solubilidad. El producto iónico es la concentración de ion carbonato por la concentración de ion zinc, con una diferencia. En el producto de solubilidad, estas concentraciones son las que tienen el equilibrio, mientras que en el producto iónico, estas concentraciones son las que tiene después de la mezcla. Por lo tanto, aquí donde pone concentración de zinc, yo tendría que poner 0,04. Y donde pone concentración de carbonato, tendría que poner 2 por 10 elevado a menos 3. El producto iónico me va a salir un número. Sería 0,04 por 2 elevado a menos 3. Y el producto iónico me sale 8 por 10 elevado a menos 5. ¿Cómo resulta que el producto iónico es menor
que el producto de solubilidad menor que el producto de solubilidad. Os recuerdo que el producto de solubilidad valía, pues aquí lo teníamos, 2,2 por 10 a la menos 11. He estado diciendo que es menor, en absoluto, es mayor. Como resulta que el producto iónico es mayor que el producto de solubilidad, se producirá un precipitado. La sal precipitará porque el producto iónico es mayor que el producto de solubilidad. Y ahí tendríamos el problema ya resuelto. La respuesta es que la sal precipita. Y nos queda el último problema, que el último problema es un problema numérico, me parece a mí recordar que sobre redox. Es un problema de reacciones de oxidación-reducción. Y el problema dice más o menos así. Para obtener el óxido de aluminio, a partir de aluminio metálico, se utiliza una disolución de dicromato de potasio y se produce esta reacción. Primero es que ajuste las reacciones iónica y molecular por el método del ión-electrón, y después, en el apartado B, hay un problema de estequiometría normal y corriente, que es un problema de ajustar, de calcular el volumen de una disolución de cromato de potasio necesario para obtener 25 gramos de óxido de aluminio, ¿no? Me dan como datos las masas atómicas. Bien, vamos a escribir la reacción y vamos a empezar por su ajuste. La reacción es aluminio más dicromato de potasio más ácido sulfúrico, que es el que produce el medio ácido en esta reacción, y el resultado, los productos tendrían que ser, por un lado, trióxido de dialuminio más sulfato de cromo 3 más sulfato de potasio más agua. Vamos a poner los subíndices. Y vamos a proceder a ajustar la reacción por el método del ión-electrón. Ponemos todos los subíndices. Ya sabéis que en el método del ajuste del ión-electrón, en primer lugar tenemos que determinar todos los números de oxidación de todos los elementos químicos que aparecen en esta reacción, porque solamente así podremos saber qué números de oxidación cambian, y eso es lo que nos va a dar la pista de qué elemento se oxida o qué compuesto se oxida, cuál se reduce, y nos permitirá ajustar. Bien, el aluminio, bueno, pues aquí directamente, como se trata de aluminio puro, tendría un número de oxidación igual a 0, ¿vale? Sería el número de oxidación del aluminio, 0. En el caso del dicromato potásico, ya sabéis que el potasio, ya sabéis que el potasio, algo está pasando aquí mal. Me ha salido un error. Vamos a esperar que hayamos guardado el documento, porque como no lo haya guardado, nos da algo, ¿vale? Iniciar la recuperación y vamos a rezar para que no nos haya pasado nada. Bueno, aquí tendríamos vamos a guardarlo todo, no vaya a ser que la liemos. Aquí tendríamos el número de oxidación del potasio, ya sabéis que es más 1, ¿vale? Por tanto, aquí pondríamos un más 1. El número de oxidación del oxígeno es menos 2.
Ya sabéis que el número de oxidación del oxígeno es -2 y vamos a aprovechar para ponerlo en todos los oxígenos que veamos que tienen número de oxidación -2, ¿de acuerdo? Este oxígeno tiene número de oxidación -2 y también tiene número de oxidación -2 el oxígeno de aquí del sulfato, tiene número de oxidación el oxígeno en el óxido de aluminio, tiene número de oxidación -2, por supuesto, el del sulfato de aquí, tiene número de oxidación -2 también el oxígeno de este sulfato de aquí, y para terminar, tiene número de oxidación -2 el oxígeno del agua. ¿Vale? El hidrógeno, en todos estos compuestos en los que sale, tiene número de oxidación +1. Tiene número de oxidación +1. Vamos a ponerlo. El hidrógeno del agua tiene número de oxidación +1. Y el hidrógeno del ácido, de este ácido sulfúrico, también tiene número de oxidación +1. Y el potasio, por supuesto, en el sulfato de potasio tiene número de oxidación +1. Vamos a ir reduciendo los números de oxidación que nos faltan, ¿no? Por ejemplo, en el cromo, 7 por -2 sería -14. -14 más 2 del potasio serían -12. Luego el cromo tendría que tener +12, pero como son dos átomos de cromo, cada uno tendrá un número de oxidación de +6. Sería el número de oxidación del cromo en este compuesto. +6. Sería el número de oxidación del cromo. Curiosamente, el número de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico y también en los sulfatos resulta que es +6. Si no os lo creéis, pues podemos hacer la prueba, ¿verdad? -2 por 4 son -8, -8 más 2 de los hidrógenos son -6, para equilibrar +6. Así que este +6 ya se lo voy a ir colocando al sulfato de aquí, también lo podéis comprobar, pero sale +6, y en este pues también, porque es un sulfato, y en el sulfato el número de oxidación del azufre es +6. Ahora, ¿cuál es el número de oxidación del cromo aquí? Es un sulfato de cromo 3, por lo tanto el número de oxidación del cromo aquí sería +3. Y yo creo que están colocados ya todos los números de oxidación. Y al estar colocados, he descubierto cuáles son los dos que cambian. De momento este cromo, que aquí tiene número de oxidación +6, pasa a tener un cromo con número de oxidación +3. Ese es uno de los cambios. De hecho, es la reducción, porque el número de oxidación se reduce. El otro cambio, yo creo que está claro, que es el del aluminio, que se me ha olvidado. Aquí el aluminio tiene número de oxidación +3, es el único que no he puesto. Y el número de oxidación del aluminio aquí también cambia, de 0 a +3. Por lo tanto, ya tenemos las dos especies químicas que intervienen en este equilibrio de oxidación-reducción, en esta reacción de oxidación-reducción. El aluminio, que se oxida, y el cromo, que se reduce. Una vez que ya lo hemos identificado, ya sabéis que el siguiente paso es el ajuste, poner las dos semirreacciones iónicas. Voy a empezar por el aluminio, ¿vale? Tendríamos el aluminio, y el aluminio se me va a convertir en óxido de aluminio. Ya sabéis que los óxidos, normalmente, en los ajustes redox, no se les suele poner que se disocian, se ponen enteros. Primero vamos a ajustar la reacción en masa. Como a la derecha tengo 2 aluminios, a la izquierda pondré 2 aluminios. Aquí tengo 3 oxígenos, aquí no tengo ninguno. Luego voy a poner 3 moléculas de agua para ajustar los oxígenos. Evidentemente, al poner aquí 3 moléculas de agua, me salen 6 hidrógenos, y la manera de arreglar el tema de los hidrógenos, ya sabéis que es poner iones H+. Luego aquí voy a poner 6 iones de H+. Con lo que tendría arreglado, en principio, las masas, ¿no? Porque tendría 2 aluminios,
6 de hidrógeno, 6 de hidrógeno, 3 de oxígeno, 3 de oxígeno. Ahora hay que ajustar las cargas eléctricas. A la izquierda no tengo ninguna, 0 cargas. Y a la derecha tengo 6 cargas positivas. Por lo tanto, aquí lo que tendría yo que hacer sería meter más 6 electrones y así tendría la carga perfectamente equilibrada. Tendría 0 cargas a la derecha, 0 cargas a la izquierda. Lo que pasa es que ya sabéis que a mí los electrones me gusta ponerlos siempre en el primer miembro de la ecuación, pasarían restando, como es lógico y normal, y me gusta ponerlos en el primer miembro de la ecuación porque ya el que aquí haya los electrones estén restando me está indicando que esta es la reacción de oxidación y por lo tanto el aluminio es el agente reductor. Ya sabéis que los reductores se oxidan y los oxidantes se reducen. Vamos a la segunda reacción, semirreacción iónica. Afecta al cromo. Esto es una sal, es el dicromato de potasio, por lo tanto no la ponemos entera, ponemos el ion dicromato solamente. El ion dicromato tiene 2 cargas negativas. ¿Cómo sé yo que el ion dicromato tiene 2 cargas negativas? Mira, pues lo puedo saber de 3 maneras diferentes. Una, porque me sepa la formulación perfectamente. 2, porque si quito 2 potasios que tienen las 2 cargas positivas, me tienen que quedar aquí 2 negativas. Y 3, el cromo son 6, 6 por 2 son 12, 12 menos 14 de los 7 oxígenos menos 2. ¿De acuerdo? Bien, el ion dicromato se transforma en cromo 3. Esto es una sal, el sulfato de cromo 3. Por lo tanto, yo pondría aquí ion cromo 3. No me pongáis 2 iones, el 2 de debajo, solamente hace falta que pongáis 1. ¿Vale? De todas maneras, ahora vamos a poner el 2 porque vamos a tener que ajustar la reacción. De entrada, como yo quiero ajustar la reacción en masa, como aquí tengo 2 átomos de cromo, pongo aquí los 2 átomos de cromo, ya tengo el 2. Aquí tengo 7 oxígenos y como aquí no tenía ninguno, ya sabéis cómo lo arreglo, poniendo 7 moléculas de agua. Los oxígenos siempre se arreglan utilizando el agua. Y claro, como aquí ahora me salen 14 hidrógenos, los tendré que poner aquí también, claro, más 14 de hidrógeno. Y lo único que me queda es ajustar la carga eléctrica. Aquí tengo 6 cargas positivas. Y aquí tengo 12 cargas positivas. Porque son 14 positivas menos 2 negativas, 12. 12 y 6. ¿Cómo lo equilibro? Poniendo aquí 6 electrones. 6 electrones, 6 negativas. 2 negativas son 8 negativas, 8 negativas y 14 positivas son 6 positivas, que es la que tengo aquí. Como además los electrones están sumando, esto me indica que se trata de la reacción de reducción y que por lo tanto el ion dicromato es el agente oxidante. Porque se reduce. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues ya tengo la reacción perfectamente ajustada. Vamos a ajustar la reacción molecular. Perdón, la reacción iónica completa. Como hay 6 electrones y menos 6 electrones, lo puedo sumar directamente con lo que voy a tener por un lado. Y por otro lado, perdón. Bien.
Esta sería la reacción molecular, iónica, perdón, la reacción iónica. Pero ojo con una cosa. Aquí tengo 3 moléculas de agua y aquí tengo 7. Hombre, pues vamos a simplificar un poquito. Y aquí tengo 14 iones H+, y aquí tengo 6 iones H+. Hombre, también conviene simplificar eso, ¿no? Para que no tenga en ambos miembros de la ecuación el mismo tipo de especie química. ¿Cómo lo vamos eso nosotros a simplificar? Bueno, pues veréis que es muy sencillo simplificarlo. Sería simplemente, como aquí tengo 3 de agua y aquí tengo 7, estas 3 de agua las quito directamente y estas 7 se me quedan en 4. Y como aquí tengo 6 hidrógenos y aquí 14, quito estos 6 hidrógenos de aquí y estos 14 menos 6 pues se quedan en 8. Y ahora sí tengo la reacción iónica que tendría que estar perfectamente ajustada. Vamos a comprobarlo. 2 de aluminio, 2 de aluminio. 2 de cromo, 2 de cromo. 7 oxígenos, y aquí tengo 3 y 4, 7. 8 hidrógenos, 8 hidrógenos. Carga eléctrica. 2 cargas negativas y 8 positivas son 6 positivas. 2 por 3, 6 positivas. Ya tengo la ecuación iónica ajustada. Y lo único que me queda es pasar los números de la ecuación iónica a la ecuación molecular. Es lo único ya que me falta. El aluminio lleva un 2, pondremos aquí un 2. El dicromato no lleva nada. 8 hidrógenos, pondríamos aquí un 4. ¿Por qué un 4? Porque 4 por 2 serían los 8 hidrógenos. Bien. Después tendría aluminio 2 o 3, que se queda como está. 2 de cromo 3, que ya los tengo. No hace falta poner aquí delante un 2, porque si pongo aquí delante el 2, ya no tendría 2 cromos, tendría 4, ¿vale? Y finalmente, 4 de agua. Vamos a comprobar si la reacción molecular ha quedado ajustada y si ha sido así, podemos continuar. Si no, pues habría que añadir nosotros o retocar un poquito los números. Pero fijaos, tengo a la izquierda 2 aluminios, que son los que tengo a la derecha. Tengo 2 de potasio, 2 de potasio. De cromo tengo 2, que son estos 2. De oxígenos tengo, ojo ahí, 7. 7 y 16 son, si no me equivoco, 23. Aquí tengo 3 y 12 serían 15. 15 y 4, 19. 19 y 4, 23. Y finalmente tengo 8 hidrógenos, 8 hidrógenos. La ecuación ha quedado perfectamente ajustada y hemos terminado, por lo tanto, el apartado A. En el apartado B, ya tengo el apartado A. En el apartado B, lo que se me pide es un problema de estequiometría, ¿verdad? Es un problema ya puro y duro de reacción estequiométrica. Me preguntan, voy a poner la reacción, ¿vale? Voy a poner la reacción en el apartado B para tenerla aquí, para tener aquí el ajuste. Esta sería la reacción, la voy a poner toda en negro y vamos a ver. Me preguntan, calcule el volumen de una disolución de riqueza al 20% y densidad 1,124 necesario para obtener 25 gramos de óxido de aluminio. Es decir, el dato que me dan son 25 gramos de óxido de aluminio. Ese es el dato. Y la incógnita es el volumen de la disolución de dicromato de potasio. Una disolución que, según me dice el problema, tiene una riqueza del 20% en masa, con una densidad igual
a 1,124 gramos partido por mililitro. Bueno, lo primero, por favor, que no cunda el pánico, que ya os estoy escuchando hiperventilar. Nada de pánico. Esto es un problema de estequiometría normal y corriente, y todos los problemas de estequiometría se resuelven con el mismo algoritmo. Algoritmo número 1. Identifico el dato de la incógnita. Ya lo tengo identificado. Algoritmo número 2, o paso número 2 del algoritmo. Calculo las masas moleculares del dato y de la incógnita. Por lo tanto, voy a empezar por calcular las masas moleculares del dato, que ya sabéis que el dato es el óxido de aluminio, y de la incógnita. Vamos allá. Masa molecular. Perdón. A ver si con tanto símbolo y tanta historia, este documento es bastante complejo, a ver si no me da ningún problema más. Fórmula molecular. Masa molecular del óxido de aluminio sería, como tenemos las masas atómicas, 27 del aluminio, 16 del oxígeno, pues sería 27 por 2 más 16 por 3, la masa molecular serían 102 gramos por mol. Y ahora, la masa molecular del dicromato, de potasio, CR2, K2, CR2 o 7, esa masa molecular sería, pues directamente, 39 por 2, que es la masa del potasio, 39 por 2, más, me parece a mí que la masa del cromo eran 52, más 52 por 2, más 16 por 7, que es el oxígeno, me sale una masa molecular de 294 gramos por mol. Acordaos de cómo se hacían las reacciones estas. Primer paso era cálculo masas moleculares. Segundo paso, o siguiente paso, mejor dicho. Moles, cálculo de los moles del dato. Bueno, pues el cálculo de los moles del dato tampoco es complicado, ¿no? Porque tenemos los gramos, bueno, pues el número de moles. Mi dato ya sabéis que es el óxido de aluminio. Moles de óxido de aluminio sería igual a la masa partido por la masa molecular, es decir, la masa que me dan, que son 25 gramos, dividido por 102. Por lo tanto, la masa, el número de moles de óxido de aluminio, pues sería 25 entre 102. Que son 0,245 moles. Moles de óxido de aluminio, no se nos pierda de vista, que es el óxido de aluminio. Ahora, siguiente paso, en un problema de estequiometría. Ya tengo los moles del dato. Siguiente paso, a partir de los moles del dato, hallo los moles de la incógnita. Bueno, la incógnita era el dicromato de potasio. Vamos a poner una regla de 3. Si yo me voy a la reacción, un mol de dicromato me dan un mol de dicromato, la incógnita es el óxido de aluminio, que me parece a mí que también tenía un 1, ¿verdad? Pues me da un mol de óxido.
un mol de óxido. Por lo tanto, si yo lo que tengo de óxido son 0,245, X mol de dicromato me van a producir los 0,245 mol de óxido. Y lo único que tengo que hacer es hallar o terminar de resolver la regla de 3. Y X sería 0,245 mol de dicromato de potasio. Ya tengo los moles de la incógnita. El problema prácticamente está hecho. Lo que pasa es que la incógnita, el resultado que me pide mi problema no es cuántos moles de dicromato de potasio voy a obtener, sino qué volumen de una disolución. Bueno, vamos a empezar con la disolución, ¿vale? Tenemos que es un 20... Primero calculamos la masa de dicromato. La masa de dicromato, los gramos de dicromato, lo calculamos a partir de los moles. Número de moles de dicromato de potasio serían igual a su masa partido por su masa molecular. Por lo tanto, el número de moles, que es 0,245, sería la masa de dicromato dividida por la masa molecular del dicromato, que la habíamos calculado eran 294. Por lo tanto, de ahí sacamos los gramos de dicromato de potasio, que serán 0,245 por 294. Ya tenemos la masa de dicromato de potasio. ...72,06 gramos. 72,06 gramos de dicromato de potasio. Vale, ya tenemos la masa del dicromato de potasio, 72,06 gramos. Como ese dicromato de potasio es una disolución con un tanto por ciento, vamos a ver la masa de la disolución. La masa de la disolución sería, tanto por ciento es igual a la masa del soluto dividido por la masa de la disolución. Y todo eso multiplicado por 100. Si lo trasladamos esto a mi problema, sería tanto por ciento de la disolución. Me dijeron que era un 20%. Luego tendría 20% igual. Masa del soluto, que es el dicromato, 72,06. Dividido por la masa de la disolución, que no sé lo que vale. Y el resultado multiplicado por 100. De ahí puedo despejar fácilmente la masa de la disolución. Y despejándola, por abreviar, no voy a hacer el despeje, yo ya creo que lo sabéis perfectamente, pues sería 72,06 por 100, 72,06 multiplicado por 100, dividido por 20. Y me sale una masa de 360,3 gramos de disolución. 360,3 gramos de disolución. Es decir, en los 360,3 gramos están incluidos los 72,06 gramos del soluto. Y lo que me queda es el volumen de la disolución. Y para hallar el volumen de la disolución, utilizo el último dato ya que me falta, que era la densidad. Como sabéis, la densidad es igual a la masa dividida por el volumen. Bueno, pues teníamos la densidad me parece que era, por aquí la tenía, 1,124 gramos por mililitro, 1,124 gramos por mililitro sería igual a la masa 360,3 dividida por el volumen. Y de aquí obtenemos el volumen, que por cierto nos sale en mililitros. El volumen sería 360,3 dividido entre 1,124 y eso son 320,28
mililitros de disolución. Y ya hemos terminado no solamente el problema, sino el examen. Por el tiempo que ha transcurrido, habréis podido comprobar, hombre, hay que añadir el tiempo en el que yo me he liado ahí con la fórmula de Lewis, con el PEI, que ya habéis visto que he tardado lo mío, pero habéis visto que este examen tiene los problemas numéricos más complejos que los exámenes anteriores. Pues nada, lo subiré a internet, como siempre, a la Classroom, tanto este vídeo donde se ofrece la resolución como el PDF con el examen resuelto. Un saludo y hasta la próxima.